Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Ram. Bienvenidos a estas pláticas con el Bhagavad Gita. Espero que les haya servido. Igual, si tienen dudas, comentarios, síganme a través de las redes sociales. Aparezco como Live with Rama. Y pues es importante, ¿no? Como que darle un poquito de continuidad. Si no viste los videos anteriores, igual están listados al final del video o a través de la página de YouTube. Puedes ver los videos que te faltan, ¿no? Van secuenciados, tienen su número, entonces no hay ningún problema. Y también te recomiendo que si aún no adquieres tu Gita, hazlo, ¿no? Es una buena opción para que también tengas por ahí los textos que estamos leyendo. Sé que es difícil, sobre todo por los nombres, mi sánscrito no es muy bueno, pero bueno, con esta parte de la tecnología vamos a intentar poner los nombres aquí en el video para que sea pues muchísimo más sencillo para ti seguir pues estas pláticas. Entonces ya habíamos hablado un poquito y voy a ir como tomando, ir retomando un poco lo que ya vimos, sobre todo para aquellos que apenas están viendo y este sería su primer video, que no se pierdan tanto en el camino. Las primeras estrofas del Bhagavad Gita nos hablaban un poquito de qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué es la batalla, el campo donde está sucediendo? Que ya hemos hablado que es el campo mental y el cuerpo físico. El cuerpo mental y el cuerpo físico son los dos primeros o es el campo donde se va a llevar la batalla a cabo. También hemos hablado que las batallas son personales, más allá de lo que está sucediendo afuera, sin importar qué es lo que esté sucediendo allá afuera, parte de lo que son estas batallas son internas. ¿Y qué tienen que ver o están relacionadas mucho con lo que va a suceder aquí adentro? Es decir, estamos entre el mundo material, ¿no? El rey del deseo material y el alma y el espíritu buscando, eh, pues, dirigir, básicamente, ¿no? Recuperar el reino que ha perdido a causa del rey del deseo material o Dirishtrastra. Entonces eso es lo que habíamos visto nosotros en las estrofas anteriores. Se presentaron los personajes, también hablábamos de los kurus, que son todas estas tendencias negativas, los deseos, y también hablábamos un poquito de los pandus, ¿no? Que los pandus son todas estas virtudes que están alojadas en nuestros chakras, ¿no? En la parte central de la columna vertebral y parte de la cabeza, que en muchas cuestiones espirituales se habla de los chakras, se habla de trabajar con los chakras, pero realmente no te explican qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Si tú ya iniciaste un camino espiritual, seguramente te has dado cuenta que de repente hay obstáculos que para muchos son insignificantes en el sentido de decisiones a lo mejor éticas y morales, que para cualquier persona es: tengo hambre, robo, está bien, y se vuelven con este camino espiritual cada vez más complejas, y situaciones tan sencillas como me debo comer el postre o no lo debo comer, debo seguir la dieta ayurvédica o no, como es en mi caso, debo seguir las indicaciones, es decir, qué es lo que está sucediendo a lo largo de toda nuestra actividad mundana, pero también lo que pasa cuando nosotros nos sentamos a meditar, qué es lo que pasa cuando vamos a nuestra clase de yoga, nuestra clase de meditación, cuando leemos nuestro curso de milagros, qué realmente está sucediendo con eso. Y entonces vamos a comenzar porque de la estrofa 12 a la 18 describe la batalla psicológica interna que nosotros o que se desarrolla durante la meditación. También de los sonidos vibratorios de las tendencias sensoriales y de las tendencias discernidoras. Es decir, una vez que yo me siento a contactar conmigo mismo, que puede ser una meditación yoica tradicional, y en teoría, en cualquier meditación que tú practiques, debería de estar sucediendo esto, debería de estar esta batalla psicológica entre las tendencias sensoriales y las discernidoras. Que para los que practicamos meditación, para los que practicamos todo esto, pues es ruido, ¿no? Básicamente por eso a veces muchos decimos, hay que poner la mente en blanco. No es de que la mente esté en blanco, simplemente queremos aquietar un poquito ese ruido, entenderlo y colocarnos dentro del campo de batalla en el lugar correcto, en donde debemos estar. Entonces vamos a hablar de las estrofas de la 12 a la 18 que marca toda esta batalla psicológica que vamos a tener durante la meditación. ¿Por qué esto es importante? Porque también te va a permitir situarte, ¿no?, en tu propia realidad. Cuando tú te sientas y meditas por 10, por 15, por media hora, por una hora completa,
¿Qué está sucediendo? ¿En qué punto te estás quedando? De esta manera para saber hacia dónde tenemos y en qué tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces te voy a leer un poquito las estrofas. Antes de leer las estrofas, es importante decirte que de la estrofa 12 a la 13 en tu guita va a describir las diversas vibraciones físicas que emanan de los sentidos, es decir, las distracciones que nosotros tenemos en nuestro camino espiritual, particularmente cuando queremos meditar. Y de la estrofa de la 14 a la 18 se describen las experiencias espirituales inspiradoras o vibraciones divinas que emanan del alma. Quiere decir esto que no todo lo que sucede en cuando estamos meditando, cuando nosotros estamos sentados, digamos que son cosas divinas. También hay distractores, ¿no? Que son discípulos del rey del deseo material, que lo que buscan es distraernos y mantenernos aquí y ahora, ¿vale? Entonces ahora te voy a explicar la estrofa número 12, capítulo 1, y te la voy a leer. Dice más o menos así. Bhishma, el patriarca más antiguo y poderoso de los Kurus, con el propósito de alentar a Duryodhana, sopló su caracola que resonó como un rugido de león. Y básicamente, ¿qué significa esto? Duryodhana no recibe respuesta inmediata de Drona. Esto viene de los capítulos anteriores. Por lo que el sonido de la caracola representa las poderosas vibraciones ¿de qué? Del orgullo y de la determinación, así como de la respiración inquieta. Nuestra respiración va en función a lo que estamos viviendo, cómo estamos vibrando. Entonces, una respiración inquieta significa que está atrás esta parte del orgullo, la determinación, que causan identificación con el cuerpo y que perturba la calma de la meditación profunda. Entonces, este sonido, ¿no? que hace Bhishma con su caracola es para alentar a Duryodhana, ¿no? De decir, hey, estamos aquí para ayudarte. Drona entonces es descrito como un guerrero que no siente muy entusiasmado por luchar con los Pandus, porque recuerda que Drona no le dice inmediatamente a Duryodhana qué es lo que está sucediendo. Entonces esto significa que aunque está situado del lado incorrecto, ¿no? de las tendencias materiales, como Drona representa, ¿no? las tendencias, los samskaras, bueno, sí, ahorita está de un lado, pero realmente es como toda esta base de las experiencias que nosotros hemos tenido. Entonces, ya señalamos en capítulos anteriores que Drona es un preceptor, es alguien que ayuda tanto a los Kurus como a los Pandus, a los Pándavas. Entonces, Drona en ti está compuesto, digamos, Drona, toda esta parte de los samskaras, está compuesta tanto con hábitos buenos como con hábitos malos. Claro, cuando nosotros en el Gita nos describen esta parte del texto, significa que hay más hábitos malos, de tal manera que Drona está del lado de los Kurus. Eso es importante. Vamos a pasar a la siguiente estrofa que está como muy relacionada, que dice más o menos así. Repetidamente retumbó un enorme coro de caracolas, timbales, cimbalos, cuernos y tambores en las huestes de los Kurus. El estrépito era impresionante. ¿Esto qué quiere decir? Que si seguimos hablando ahorita de las tendencias negativas o de los hábitos negativos. Esta estrofa particularmente, ¿qué nos dice? Nos dice que una vez que el ego crea una vibración, ¿no? Material, los sentidos crean distracciones en el devoto. ¿Y cuáles son estas distracciones de los sentidos? Que la vista se enfoca hacia algo que le gusta, que el oído se enfoca hacia cierta música que nos gusta. El ego te identifica. Yo soy un hombre de tantos años o soy una mujer de tantos años, soy doctor, soy yogi, soy... ¿Qué es lo que te identifica? Esa es la parte del ego. Una vez que el ego crea ese sonido que nos identifica, eso es lo que creemos que es el yo, que estamos equivocados porque no es más que una identificación individualizada en el mundo de la materia. Entonces a Carlos le gustan los mantras, a Carlos le gusta la música electrónica, a Carlos le gusta tal o cual vibración. Es decir, son esos sonidos vibratorios que distraen al devoto. Y que también cuando nosotros nos sentamos a meditar, son esos sonidos de las aves,
del camión, de los sobrinos, del marido, de la esposa, de los niños, todo eso que sucede alrededor que nos quita esa paz mental, ¿vale? Luego entonces, la estrofa número 14 del capítulo 1 nos dice más o menos así. Luego Mandava, que es otro nombre que le dan a Krishna, y Pandava, que es otro nombre que le dan a Arjuna, sentados en su gran carro tirado por corceles blancos, también hicieron sonar con magno esplendor sus caracolas celestiales. Es decir, la estrofa número 14 ya dice, ok, el ego y sus huestes, ¿no? Todos los sentidos y todo esto que atrapa los sentidos, buscan distraernos. ¿De qué? De encontrar el camino hacia la iluminación, hacia el samadhi, el nirvana, por ahí también se dice así. Al mismo tiempo que el ego está funcionando, estas tendencias espirituales, estos hábitos buenos que nosotros también tenemos, hacen ruido, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando el ego nos perturba con la vibración que emite, el alma también responde con una vibración. Es decir, con todo lo que has aprendido en esta o en otras vidas, el alma responde. El carro representa la meditación intuitiva. El carro en el que viene Krishna, en el que viene Arjuna, es la meditación intuitiva, ¿no? Y su atención en el espíritu en su aspecto de Krishna, es decir, nosotros como devotos, nosotros como practicantes, nuestra atención está en Krishna y venimos en el carro de la meditación intuitiva, ¿vale? Lo que escuchamos, esos sonidos internos, en yoga le llamamos el Om. Es muy similar a la Men todas las religiones cristianas, ¿no? Y las diferentes vibraciones de los centros de energía en el cerebro y en nuestra espina, es decir, en los chakras. Cada chakra emite una vibración, por lo cual tiene un sonido en particular, ¿no? Que lo vamos a leer de una manera. De hecho, en sánscrito tienen sus bija mantras. Ese sonido vibratorio también lo escuchamos, es decir, son las huestes de los pandus, de nuestros hábitos buenos, los hábitos que nacen del alma, ¿no? También emiten su propia vibración, es decir, la valentía que te da el tercer chakra, la purificación y esta capacidad de expresión que te da el chakra de la garganta, la intuición que te da el entrecejo. Y vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa para todos aquellos que no están tan familiarizados con los chakras. Aquí en esta imagen logras ver los 7 principales, que es donde nos vamos a basar para el Gita. Es de donde nacen esas virtudes, es parte de lo que estamos protegiendo, es parte de lo que queremos nosotros manifestar de forma divina. Logras ver Muladhara Chakra en la base, en el primero que está abajo. De ahí sigue Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agna y Sahasrara. Adicionalmente, 3 nadis principales. Sushumna, el que corre a lo largo de la columna vertebral, Ida y Pingala en los extremos, entrecruzándose entre los chakras. Este es algo rapidísimo, solo para que tengas una idea de lo que vamos a trabajar en la meditación, dónde se encuentran los pandus alojados y qué es lo que energéticamente se está viendo atacado por las tendencias negativas y materiales de la mente. Lo que es importante también resaltar de esta estrofa es que Mandava, que así se le nombra a Krishna en este párrafo en particular, significa Ma Prakriti, significa Ma, que es Prakriti, y Dava, que significa esposo, quiere decir que es el esposo del Prakriti o de la creación como tal, ¿no? Entonces le está dando un título diferente, pero que también es importante, es decir, Krishna es lo inmutable, pero está relacionada o estrechamente relacionado con lo que es la creación como tal. Si hasta aquí vamos bien, vamos a seguir con las siguientes estrofas de la 15 a la 18. Se las voy a leer de corridito porque todas están muy relacionadas. Y perdonen el sánscrito porque hay muchísimas palabras en sánscrito que van a nombrar pues tanto a los personajes como a los nombres de sus caracolas. Y empezamos así, de corridito, del 15 al 16, ¿no? De la estrofa 15 a la 16 del capítulo 1. Hrishikesha, que es otro nombre de Krishna, hizo sonar su caracola Panchayanya.
Dhananjaya, que es otro nombre que le dan a Arjuna, su Devadatta. Vrikodara, Bhima, protagonista de tremendas hazañas, hizo resonar su gran caracola, Paundra. Párrafo 16. El rey Yudhishthira, hijo de Kunti, hizo sonar su caracola Anantavillaja. Nakula y Saavedra hicieron resonar respectivamente la Sugoshai y la Manipushpaka. El rey de Kashi, arquero excelente, Shikandi, el gran guerrero, Drishtadyumna, Virata, el invencible, Satyaki. Drupada, los hijos de Drupadi, y también el hijo de Subhadra, de brazos poderosos, todos ellos hicieron sonar sus propias caracolas. Oh Señor de la tierra. Básicamente aquí, y perdón por el sánscrito porque la verdad es que sí se complica un poco, básicamente da los nombres de los guerreros y los nombres de sus caracolas. Si ustedes se han dado cuenta, a veces los nombres de Krishna, Arjuna y de algunos personajes cambian. ¿Por qué cambia? Porque el significado metafórico del nombre le da una cualidad diferente a lo que estamos trabajando. Ahorita hablábamos de que los personajes hacen sonar sus caracolas. ¿Qué significa? Que cada personaje, es decir, cada centro energético que nosotros tenemos, tiene un sonido particular con una cualidad en particular. Y ahorita vamos a ver ese significado del 15 al 16. El significado de las caracolas, es decir, qué significa cada caracola correspondiente a cada uno de los personajes. No se los voy a dar en orden como aparecieron en el Gita, se los voy a dar en orden de cómo esos sonidos aparecen a través de los chakras. Y empezamos con Saavedra, que el nombre de su caracola es Manipushpaka. Manipushpaka significa la que se manifiesta por su sonido y representa el elemento tierra, por lo tanto corresponde a Muladhara Chakra. Dicho estado de concentración se denomina como Savitarka Sampragnata Samadhi. En español, ¿qué significa esto? Significa un estado de absorción interior acompañado de dudas. Esto significa que cuando tú te sientes a meditar, ¿no? Lo primero que va a suceder es esta absorción interior, es decir, vas a olvidarte un poquito de lo que está sucediendo afuera y vas a ir hacia adentro. Y eso te va a llenar de dudas. ¿Qué tipo de dudas? ¿Estaré bien lo que estoy haciendo? ¿Esto no sirve para nada? ¿Estoy conectando con lo divino? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Empiezan a suceder muchas cosas, pero lo que sí es importante es que empiezas a mirar hacia adentro. ¿Vale? Vamos con el siguiente. El siguiente es Nakula, que toca Sugosha, la que emite un sonido claro y dulce. Esa es la característica del nombre de su caracola. Por lo tanto, representa el agua. Svadhisthana, que es el segundo chakra. Y este sonido te lleva a Savichara Sampragnata Samadhi, en español. Significa el estado de absorción interior intelectual o guiado por el raciocinio. Es decir, cuando tú logras ir al siguiente paso, al siguiente sonido, la siguiente herramienta, ¿no?, que se presenta cuando nosotros estamos meditando, que es una herramienta del alma para ascender tu energía, entonces nuestra mente, pero esta mente que nosotros conocemos llena de dudas, esta mente física, por así decirlo, empieza a guiarnos de acuerdo al raciocinio. Bueno, el maestro me dijo que tengo que estar en esta postura durante 30 minutos, 15 minutos, 11 minutos. Ese sonido que estoy escuchando es un martillo que está sonando por allá, son los pájaros, el calor que estoy sintiendo es porque estoy en el sol o porque es verano, porque es primavera, o el frío que estoy sintiendo es porque es invierno. Es decir, estás tratando de racionalizar qué es lo que está sucediendo en la meditación. Puedes estar racionalizando los colores y darle un significado. Es que estoy
viendo el color amarillo y entonces el amarillo está relacionado con el conocimiento y entonces empiezas a racionalizarlo todo. Ya todos los que han practicado meditación, espero que ya hayan llegado por lo menos a este punto de quitarse un poquito las dudas y empezar a racionalizar con todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo del tiempo. La siguiente. Para Arjuna, que también en estos párrafos, ¿no? En estas estrofas se le conoce como Dhananjaya, que significa conquistador de la riqueza, y su caracola de nombre Devadatta, la que proporciona gozo, ¿sale? Representa el fuego de Manipura. Entonces estamos en el tercer chakra con Arjuna. Disuelta la duda y el discernimiento intelectual, es decir, ya pasamos por las primeras dos etapas donde hay duda, nuestra mente está tratando de entender qué está sucediendo dentro de nosotros. Entonces se alcanza el estado perceptivo de la realización del ser, lo que provoca un sentimiento de absorción interior impregnado de gozo. Aquí es donde empezamos a sentir dicha dentro de la meditación, donde nos empezamos a sentir bien. Primero es un proceso de duda, un proceso de intelectualización, de aburrimiento tal vez, pero aquí ya hay gozo, ya hay una satisfacción en ese estado al que estamos queriendo llegar. Ahora se los voy a decir en sánscrito. Esto significa Sananda Sampragnata Samadhi. Ese estado de absorción interior impregnado de gozo. Por eso es que muchos maestros dicen que la meditación te ayuda a sanar, la meditación te lleva al amor, porque en este proceso llegas a ese punto de gozo. ¿Sale? Vamos a seguir con la siguiente. Bhima, con su caracola Paundra, la que desintegra los estados inferiores. Representa el aire, fuerza vital o prana que se encuentra en Anahata Chakra. Entonces, habiendo disuelto todos estos estados mentales, intelectual, incluso el de la percepción del gozo, ¿no? El devoto arriba a una absorción intuitiva de bienaventuranza interior combinada con la conciencia del ego. ¿Qué significa? Cuando estamos aquí, esa bienaventuranza interior que nosotros estamos sintiendo todavía está identificada con lo que yo creo ser. ¿Sale? No como con el ego también no lo estamos tomando como conciencia corporal, es decir, no es Carlos el hombre, sino esta conciencia corporal de soy individuo compuesto por materia, compuesto por energía, soy más que la materia, pero sigo pensando en que soy un individuo, sigo experimentándolo como un individuo, ¿sale? Hasta aquí no nos hemos sentido parte e integrado con el todo, ¿no? Entonces es este ser individualizado o yo en el sentido más puro, es decir, olvidándonos un poquito de la parte corporal como tal. Y a esto en sánscrito se le conoce como Sasmita Sampragnata Samadhi. ¿Sale? Vamos por el siguiente. Yudhishthira, con su caracola de nombre Anantabhijaya, que significa la que conquista el infinito. Representa el elemento éter de Vishuddha. En este estado se han disuelto las 4 fases de interiorización anterior, que es la mente, manas, el intelecto, que es buddhi, la percepción, que es chitta, y el ego, que es asmita. Entonces, y recuerden, el ego desde el punto de vista de ese ser puro individualizado, es decir, hemos puesto atrás estas 4 fases y es un estado más profundo de percepción pura e intuitiva, de bienaventuranza ilimitada, y se le conoce como asampragnata samadhi. Quiere decir que en este punto, ¿no? Nos hemos olvidado un poquito incluso, más bien, hemos olvidado el yo como tal, ¿no? Porque ya es una percepción
sin involucrar tus sentimientos más allá, ¿vale? Vamos al siguiente. El siguiente es la caracola de Krishna, que en este texto se le conoce como Hrishikesha, Señor de los sentidos, es decir, quien domina los sentidos. Hace sonar Panchayanya, la que genera los 5 tattvas o los 5 elementos. Significa que su caracola es la que es capaz de materializar todas las anteriores, los 5 tattvas, que son tierra, agua, fuego, aire y éter. Entonces el devoto disfruta de Savikalpa Samadhi, que es hasta donde, es decir, una mayor integración con el todo. Con esto entendemos el funcionamiento de los elementos, estos 5 elementos que yo te mencioné, o los 5 tapas, sus 5 virtudes y las capacidades que nos da más allá de las capacidades físicas. ¿Sale? Esto te permite alcanzar la percepción del aspecto creativo de Dios, que es Prakriti, que se manifiesta en las vibraciones del Om, que para las culturas más católicas se puede representar con el Espíritu Santo o, como yo les mencionaba anteriormente, con el Amén. Esto nos permite acceder a lo que se llama la conciencia crística. Con ese estado el yogi, y crístico sí de alguna u otra manera está relacionado con el Maestro Jesús, pero también con el Maestro Krishna, ¿no? Esta conciencia crística, ¿no? que logra alcanzar el yogi avanzado, puede acceder a la conciencia cósmica ubicado en Sahasrara. Es decir, la capacidad de entender, ¿no? que nos da los 5 tattvas o los 5 sentidos, nos da esta capacidad de entendimiento o vibración del Om. Y hay una cita cristiana que dice: nadie va al Padre o conciencia cósmica sino por mí a través del Hijo o conciencia crística. Esto lo dice Juan en el versículo 14:6. Y estos estados, ¿no? Toda esta descripción que yo les hice de la conciencia, de la vibración del Om y cómo podemos alcanzar la conciencia crística y a partir de ahí la conciencia cósmica, que es llegar a la al máximo Samadhi. En dichos estados se entiende también lo que es la Santísima Trinidad en el yoga, que nosotros en yoga los llamamos Om Sat, Om Tat Sat. En el cristianismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que esa conciencia crística de ser igual al Padre, ¿no? La conciencia cósmica, que es la conciencia divina del todo integrado, y esa vibración que permite, ¿no? que todo en la naturaleza se exprese. Entonces, desde este punto de vista, muchas de las escrituras espirituales están encaminadas a un mismo punto: tu despertar espiritual, el conectar con lo divino, que básicamente es entenderte más allá del cuerpo físico para eliminar ese sufrimiento, ¿no? Porque nosotros sufrimos porque las cosas cambian, no queremos que las cosas cambien, y es lo único, ¿no? que es una ley en el universo material, que todo está en constante cambio, pero sufrimos por el cambio, sufrimos porque las cosas mueren y renacen, sufrimos porque las cosas cambian, sufrimos porque las personas se nos van, sufrimos porque se nos cae el cabello, sufrimos por todo, cuando realmente el cambio es la única constante en el universo. Entonces, cuando nosotros entramos en este estado de éxtasis, del estado indiferenciado, supremo o final, se le conoce como Nirvakalpa Samadhi. Es decir, cuando nosotros logramos acceder a todos estos sonidos, a todas esas etapas de la meditación, y nosotros logramos conectar y entender el funcionamiento de los 5 elementos, que es lo que permite que Prakriti, que el mundo material, se exprese, y tenemos ese control a través de la mente crística, podemos sin lugar a dudas conectar con el Padre o con la conciencia cósmica, es decir, lograr Om Tat Sat. ¿Sale? Conectar esos 3 niveles de espiritualidad. Permitir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean
uno solo, es decir, entendemos cómo funcionan como unidad. También estas estrofas hablan de guerreros pándavas que también al mismo tiempo hacen sonar sus caracolas. ¿Qué significa esto? Que no solo los centros cerebroespinales nos ayudan y empiezan a vibrar y emitir su vibración, sino que los nadis, que son estos canales energéticos conductores de nuestra energía vital, que pasa a través de los chakras, vibran y generan un sonido. Estas vibraciones se dirigen hacia Dios para espiritualizar nuestro cuerpo y nuestra mente. Por eso es que entre más espirituales nos volvemos, el cuerpo y la mente cambian, ¿sale? Porque lo que nos permite llevar la conciencia hacia el interior, ¿no? Y estar en unidad con Dios. Significa que todos estos sonidos, toda esta vibración que va hacia los nadis, cambia la estructura de nuestras células. Es decir, hace que nos desidentifiquemos del cuerpo y el cuerpo, en vez de ser o pensar que es lo que somos, se convierte en un instrumento de quienes somos. No sé si se entendió por ahí un poquito, pero bueno, nosotros somos más que este cuerpo físico. Este cuerpo solo es un vehículo, es como si tú vas en tu carro y cambias de vehículo. El carro sí en algún punto fue tu instrumento, te sirvió para muchas cosas, pero tuviste que dejarlo para cambiar de él. Pasa lo mismo, si yo dejo este cuerpo, ¿no? Hay algo más ahí, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, en resumen, estos sonidos que empiezan a crear tanto los panos como los curas, se libran las batallas vibratorias que nos hacen poner nuestra atención ya sea en el exterior o en la vibración de las fuerzas vitales dentro de nosotros. Cuando logramos trascender y elevar nuestra conciencia, el resultado es ver al cuerpo como una forma de vibración hecha de luz que se puede manejar a nuestra propia voluntad. Por eso teníamos que llegar a la parte de conocer los 5 tattvas, es decir, las 5 energías que están vibrando en nuestra columna vertebral que nos llevan a poder manipularla a voluntad. Significa que nada puede enfermarme. Significa que yo soy capaz de hacer con estas 2 manos cualquier cosa que yo desee. Claro, siguiendo ciertas normas porque vivimos en un mundo material. Pero cuando trascendemos, entonces pasa lo que muchos conocen como milagros. Hay técnicas que dicen que un milagro es despertar, la luz del sol es despertar. Sí, es verdad. Pero mientras nosotros no sepamos cómo opera, ¿no? Que ahí va el punto de que todo lo que sucede en esta naturaleza es un milagro. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros no es más que una proyección de lo que sucede adentro. ¿Cuál es el problema? Que lo que sucede adentro es gobernado por el rey deseo material. Significa que todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros de una u otra manera está siendo manipulado por nuestros propios deseos materiales. Y eso no nos gusta, porque no siempre los resultados son algo que nos llena de satisfacción, de gozo, y que siempre ese resultado de satisfacción y gozo es momentáneo. Por lo cual llega un punto en el que el dolor y el sufrimiento surgen. Cuando esa proyección del exterior surge desde el alma, entonces podemos entender que por más malo o bueno que veamos en el exterior, no es realmente importante. ¿Sale? Y nosotros podemos manejarlo a propia voluntad. Esto fueron las cosas. Entonces, vamos a seguir con la siguiente estrofa, ¿no? Que es: el inmenso estruendo que resonaba por el cielo y la tierra traspasó el corazón del clan de Dirishtarastra. ¿Qué significa esto? Básicamente, se plantea que la fuerza del trabajo por despertar los centros energéticos, es decir, todas esas meditaciones, todo ese trabajo interior que tú haces, eso va a desalentar a la mente y a los sentidos materiales. Es decir, llega un punto en el que ya no me va a gustar la música estrendosa del antro, ya no me van a gustar el dulce, voy a empezar a cambiar, ¿sale? Los sonidos que vienen del campo etérico provocan estupor
en las tendencias materiales indisciplinadas. Quiere decir que las paralizan. Por eso, cuando nosotros vamos a un retiro y nos sentimos muy bien y estamos elevando nuestra energía, se nos dejan de antojar, se nos deja de presentar, ¿no?, estas opciones que nos atrapan a través de los sentidos. ¿Cuántos de ustedes que han tomado un retiro, que han ido a una práctica maravillosa de yoga, sales y ya no te dan ganas de hacer cosas que habitualmente hacíamos? Te dan ganas de conectarte contigo mismo, de escuchar mantras, de estar en paz, de hacer cosas que te llenen el alma. Hacia allá vamos dirigidos cuando nosotros empezamos a despertar pues estas tendencias dentro de nosotros, ¿no? Y eso fue más o menos la reflexión del capítulo 19. Vamos por las estrofas de la 20 a la 23, que el devoto observa los enemigos que habrá que destruir. Quiere decir que en estas estrofas de la 20 a la 23 nos van a presentar qué es lo que tenemos que eliminar de nuestra vida, que es el ejército que tenemos al frente. Y entonces te voy a leer las estrofas de la 20 a la 23 porque van seguidas y van con un orden y es necesario para entenderlo por completo, y es la siguiente. El contemplar la dinastía de Dhritarashtra, dispuesta para iniciar la batalla, Pandava, otro nombre de Arjuna, cuya bandera ostenta la bandera del mono, alzó su arco y se dirigió a Hrishikesha, otro nombre de Krishna. Arjuna dijo: oh inmutable Krishna, te ruego situar mi carro entre los dos ejércitos a fin de que yo pueda ver a los que se hallan en formación de combate, listos para la lucha. En la víspera de esta guerra, permíteme comprender contra quién o contra quiénes debo enfrentarme. En esta llanura, Kurukshetra, deseo ver a todos aquellos que se han reunido con ansias de luchar junto al malvado hijo de Dhritarashtra, el hijo Duryodhana. Y entonces, durante la meditación y durante todo nuestro trabajo espiritual, Pandava, ¿no?, que representa los poderes espirituales del discernimiento, que es en lo que estamos trabajando cada vez que hacemos una práctica espiritual, el discernimiento diferencial, lo real de lo irreal, ¿no?, la mortalidad de la inmortalidad, la luz de las sombras. Y entonces, Pandava, Arjuna, trae su estandarte del mono. Este estandarte representa el triunfo del autocontrol sobre la inquietud. Por allá los que tengan tiempo de leer el Ramayana, con este dios mono que es Hanuman, representa el triunfo del autocontrol sobre las inquietudes de la mente. Entonces, todo esto representa, ¿no?, este estandarte que portas con orgullo son las técnicas que te da tu gurú para aquietar la mente, para controlar tu energía, controlar todo eso que está creando alboroto y tensión. Y habla de un aspecto muy particular que aquí es importante. Todos los maestros de meditación, todos los maestros buscamos la columna recta. Todas las asanas están diseñadas para poder sostener la columna recta. El enderezar la columna, ¿no?, manteniendo la cabeza erguida, no demasiado abajo, no demasiado arriba, los hombros ligeramente hacia atrás, abriendo el pecho hacia afuera y manteniendo el abdomen contraído. Uddiyana Bandha, para todos los practicantes de yoga, apréndanse bien esta parte del abdomen contraído hacia adentro y hacia la garganta. Esa posición de la espina dorsal que nosotros utilizamos para meditar, y por eso es importante lograr esta postura cuando nosotros queremos meditar, con la espina dorsal arcada al frente y no en la parte de atrás. Se denomina el arco de la meditación, perfectamente alineada para luchar contra los sentidos. Quiere decir, no que no puedas meditar con la espalda arqueada, no que no puedas, enconchada, o no que no puedas meditar recostado sobre el piso. Significa que la cualidad de la energía que está ascendiendo no va a ser la misma. Cuando nosotros lo hacemos de forma correcta, los resultados son más rápidos. Por eso tanta práctica de asanas, por eso tanto fortalecer la columna, porque eso nos va a llevar sí o sí a mantener una postura mejor. Que ese es el gran objetivo de todas las asanas, más allá del parado de cabeza, más allá de los grandes arcos, es mantener la columna vertebral
lista para luchar en todo momento. Entonces, cuando el autocontrol, que es Arjuna, está dispuesto a luchar contra las fuerzas de los sentidos, el espíritu Krishna, ¿no?, representado por Krishna, se convierte en el poder que guía al devoto. Ya no son los sentidos, es Krishna, el espíritu, la divinidad. Para expresarse, el espíritu emplea la intuición del alma, ¿no?, esa parte individualizada de Dios, el reflejo individualizado del espíritu que reside en el hombre, ¿vale? Como instrumento. ¿Qué quiere decir en palabras como más sencillas? Que cuando nosotros decidimos tomar un camino espiritual, lo primero que va a suceder es que nos van a situar justo en medio de lo que debería de ser y de lo que estamos haciendo y no debería de ser. Es decir, comienzan las grandes elecciones en nuestra vida. Levantarme temprano para hacer mi sadhana o quedarme otros 10 minutos a descansar. Dormir temprano para el siguiente día poder hacer mi sadhana o quedarme otra hora para ver la serie que me encanta, ¿no? ¿Qué está sucediendo contigo en estos momentos? Ya estás parado enfrente. Si estás viendo este video es porque estás parado a la mitad del camino. ¿Qué elecciones estás tomando? Estás parado en el centro. Primero el campo de batalla. ¿Quiénes están de un lado? ¿Quiénes están del otro? ¿Qué virtudes has fomentado y qué deseos has dejado que tomen fuerza? Entonces, la primera etapa de la meditación es mental. Muchos practicantes espirituales no son capaces de sobrepasar esta etapa. Los sonidos materiales, la vocecita de sí, la vocecita de no, siempre está rondando. Los pensamientos inquietantes están dispuestos a derrotar al devoto. Ya es suficiente, con 5 minutos tienes, ¿para qué meditas más? Duérmete otro rato. El objetivo es lograr que las fuerzas del alma ganen la batalla. ¿Y cuáles son esas fuerzas del alma? La intuición y la calma. Si tú aquí y ahora confías más en lo que ves afuera, en lo que ves en las redes sociales, en lo que ves y te dicen personas que están llenas de miedo, llenas de sufrimiento, llenas de pena, si confías más en eso que en tu propia intuición, de no pasa nada, todo está bien. Y si no estás en calma, si particularmente ahorita tienes miedo por lo que está sucediendo a tu alrededor, ira, rencor, entonces no estás ganando la batalla o el alma no está ganando la batalla. Deberías estar en calma y confiar más en tu intuición. ¿Qué es lo que te dice tu intuición? Más allá de estadísticas, más allá de lo que dicen incluso los sentidos, porque todos los sentidos son limitados. Podemos estar viendo una cosa y ni siquiera ser real. Para ejemplos prácticos, los ilusionistas, ¿no?, que son capaces de transportar, desaparecerse y aparecer una paloma de las manos. Es una ilusión y aún así confiamos más en la vista que en nuestra propia intuición. La segunda fase de la meditación es metafísica. ¿Qué significa? En las que tu conciencia y tu energía vital se encuentran en los chakras. Es decir, y es una batalla de lo que está sucediendo en los chakras. Por eso la alimentación correcta, por eso el ejercicio correcto. Entonces el devoto le pide a su poder divino que lo guíe en medio de las percepciones divinas y las burdas percepciones sensoriales. Los chakras trabajan con las percepciones sensoriales, pero también con la parte divina. Entonces tenemos que empezar a diferenciar qué es un color visto desde una percepción espiritual o qué es algo que solo está maquilando la mente o que está maquilando estas huestes que se encuentran en los chakras que te están impidiendo ver la realidad, ¿no?, que son los sentidos. Si los sentidos triunfan, el devoto caerá prisionero de la carne y esa batalla meditativa en particular habrá perdido. Si ya te pica, te rasca, escuchas y la persona que azotó el tapete no te deja concentrarte, ya perdiste la batalla. ¿Por qué? Porque estás regresando, es decir, los sentidos, la percepción de los sentidos está ganando las batallas. ¿Sale? No es malo. Simplemente fíjate en dónde estás, en qué punto estás. Y la tercera fase de la meditación es el samadhi, en donde el peligro de caer presa de los sentidos se reduce. No por ello se elimina. Cuando tú logras estar en samadhi, ya estás más allá que de este lado. Y vamos a entrar en este punto que es la estrefa y vamos a dejarlo
con esta estrofa 24 a la 25. Dice, Sanjaya dijo a Dhritarashtra, oh descendiente de Bharata, a petición de Gudakesha Arjuna, Hrishikesha Krishna condujo el majestuoso carro a un lugar situado entre las dos huestes, frente a Bhishma, Drona y todos sus soberanos de la tierra, y dijo, contempla Partha, que es otro nombre que le dan a Arjuna, a todos los Kurus aquí reunidos, ¿no? ¿Qué significa esto? Y que ya con esto vamos a cerrar. Significa que la introspección, que es Sanjaya, revela a la mente ciega, que es Dhritarashtra, dependiente de Bharata como conciencia cósmica, que también es un descendiente de Bharata, ¿no? Aquí importante esta aclaración que hacen. Descendiente de Bharata significa que tanto los Pandus como los Kurus descienden de lo único, descienden todo de Dios, es decir, toda esta creación, incluso todas estas cosas que vemos, también son descendientes de Dios. Y entonces el carro que está situado entre ambos ejércitos, lo que significa que estamos situados en el presente para discernir el bien del mal. Presentes en el aspirante espiritual. Y ojo, hay muchas técnicas que te dicen el mal no existe, etcétera, etcétera, etcétera. En los inicios del camino espiritual, la realidad entre el bien y el mal están presentes y tenemos que cuidarlas, ¿no? Y el aspirante espiritual tiene que lograr vencer, ¿no? Es decir, racionalizar el verdadero significado de la batalla. ¿Qué cosas que estoy haciendo mal me están llevando a caer en la tentación del mundo material? Entonces estamos siendo colocados ante lo que debemos destruir, es decir, esas tendencias negativas. Sin embargo, en un plano de trabajo superior somos capaces de trascender los conceptos de bueno y malo. Aquí es donde esas explicaciones metafísicas de que el mal no existe entra y te lo responde el Gita. En ese proceso en donde nosotros podemos trascender esta parte de bueno y malo, es por eso que hacen referencia a Bharata. Es tan importante ya que es un ancestro común tanto para las tendencias sensoriales como para las cualidades del alma. Quiere decir que las tendencias materiales también forman parte, ¿no? Forman parte de esta cualidad divina o de Dios. Y entra como en esta alegoría. La oscuridad tan solo es la ausencia de la luz. ¿Qué significa? Que todo aquello que creemos que existe, que es malo, simplemente es la ausencia de bondad, la ausencia de amor. Cuando nosotros logramos trascender esta parte, ¿no? del bien y el mal, significa lo siguiente, ¿no? Logramos sentir por compasión por las tendencias sensoriales, es decir, nosotros logramos tener esa compasión de los puros, de estas tendencias sensoriales en nosotros mismos y que por lo tanto podemos entenderlas en todo lo demás que está sucediendo en el exterior. Pero tenemos el poder de desapasionamiento y de renunciación. Y por esa razón deberíamos de actuar conforme a nuestros atributos y a no ceder a los instintos que surjan de la naturaleza. Entonces, si mi atributo principal es el amor, ¿por qué tendría que actuar de otra manera? Si mi atributo principal es ser luz, ¿por qué tendría que actuar de otra manera por el simple hecho de desear un carro? Por el simple hecho de desear a una mujer o a un hombre. ¿Por qué tendría que ir en contra de mi propia naturaleza por un simple deseo de este cuerpo físico? No tiene sentido. ¿Por qué tendría que ir por un pastelillo de chocolate? No. Si mi verdadera naturaleza es ser luz. Entonces, si nosotros estamos vibrando ya a ese grado de espiritualidad, que ojalá y que muchos de los que estén viendo pues este video estén en ese camino, ojalá y muchos estén por ahí.
Yo todavía estoy en este camino de dudas, de si voy, no voy, hasta dónde llego y cómo llego. Lo importante es ubicarnos en una realidad, utilizar esa capacidad discernidora de saber sí, y no es ególatra decir, soy amor, soy compasión. ¿Estoy vibrando en compasión? Y con eso los dejo. Les dejo esa tarea, ¿no? Para ustedes allá en casita. La gran pregunta de quién soy, hacia dónde voy, ¿no? Muchos a lo mejor tenemos ya la respuesta. Soy luz, soy amor, soy un guerrero, soy paz, soy salud. ¿Ok? Estás viviendo conforme a esa naturaleza y además eres compasivo con los deseos que aparecen en ti, pero ojo, hay veces que somos compasivos y caemos en la tentación. Lo importante es ser compasivo, tener el autocontrol y no caer en la tentación. Y que ese proceso, a su vez, no cause sufrimiento. Te lo dejo de tarea. Yo soy Ram, muchísimas gracias por escuchar esta charla, esta plática. Espero que surjan dudas, porque si empiezan a surgir dudas vas a empezar a preguntar, vas a empezar a indagar y espero no solo que surjan dudas, sino que se hayan resuelto por ahí muchas otras dudas, pero también que haya surgido en ti esta necesidad de seguir aprendiendo. Y no solo seguir aprendiendo, seguir practicando y sobre todo seguir compartiendo. Yo soy Ram. Namaste.